Bueno, buenos días a todos. Este es el GREEPIC del jueves 24 de abril. Eh, el día de hoy, nuestra invitada es la doctora Gilma Hernández, nuestra profe de posgrado de maestría en epidemiología clínica y del doctorado. La doctora Gilma es matemática, especialista en estadística y es magíster en epidemiología clínica y tiene un doctorado en metodología de la investigación biomédica y es profesora del Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Antioquia. Ella nos va a compartir esta presentación. Bienvenida, profe. Para mí es un placer presentarle el día de usted y que sea muy provechosa la presentación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, pues supongo que se preguntarán qué hace una profesora de estadística en matemáticas dando una charla sobre falla cardíaca congestiva, pero realmente no es el tema central, sino la metodología utilizada en este estudio, lo que nos convoca hoy y lo que yo quiero compartirles un poquito. No es una cosa muy compleja, pero sí es importante y pues al final quiero que quede pues como algunas ideas y moralejas con respecto a este asunto. Entonces, el tema básicamente metodológico es el tipo de análisis de supervivencia donde es necesario o se requiere un análisis de la fragilidad compartida o de la fragilidad. Como para entrar en una definición muy general, cuando hablamos de modelos de supervivencia con fragilidad compartida, no es más que una extensión del modelo de Cox estándar que utilizamos por comodidad, por, digamos, frecuencia de uso, etc. Esa extensión del modelo de Cox lo que nos ayuda es a modelar la dependencia entre los tiempos de supervivencia. Ahorita vamos a mirar particularmente cuando hacemos análisis de una población que está agrupada por distintas categorías o cuando hacemos estudios de supervivencia para eventos recurrentes, donde nos interesa ver cómo va transcurriendo el tiempo entre una, dos, tres recurrencias, donde evidentemente tiene que ser que las recurrencias tengan alguna relación. Pueden haber recurrencias que son independientes, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Cuando tenemos esa situación, entonces lo que introducimos al modelo son fragilidades o efectos aleatorios específicos, se llama fragilidades, pues el nombre se originó pensando en que cada paciente puede tener una fragilidad o ser frágil de manera diferente a otro paciente o individuo o grupo. Entonces, esos efectos aleatorios de cada grupo, la idea es que me capturen la variabilidad, que no se observa con las variables que medimos y que de alguna manera puede afectar la supervivencia dentro de los grupos y generarnos, digamos, resultados, si no se tiene en cuenta con algún sesgo que no podamos explicar. Para ponernos en contexto todo, yo creo que todos aquí han visto alguna vez un análisis de supervivencia y en términos muy generales, muy estadísticos, es simplemente llamamos análisis de supervivencia a todos esos métodos que se utilizan para analizar datos, donde esos datos se obtuvieron en estudios de seguimiento, estudios longitudinales, y el objetivo principal es evaluar tiempo al evento. Se llama supervivencia, eso desde el año 1972, pues simplemente porque pues se originó en estudios de cáncer y lo que se trataba de mirar era tiempo a la muerte, pero en ingeniería y en muchas otras áreas se habla es tiempo al evento, tiempo a la falla, tiempo a un desenlace particular de interés del investigador. Para recordar estos tres elementos claves en la función en la análisis de supervivencia, nosotros tenemos básicamente dos preguntas que resolver cuando tenemos una pregunta de tiempo al evento. La primera es la función de supervivencia y es en términos de salud en pacientes, si un paciente tiene un diagnóstico de cáncer particularmente o alguna enfermedad que pueda ser terminal, la primera pregunta que puede hacer el paciente es cuánto tiempo me queda de vida o cuál es la probabilidad de que yo sobreviva un año o más, 5 años o más, 3 años o más. Eso lo resolvemos a partir de una estimación de la función de supervivencia. Obviamente el clínico o quien esté al frente de ese paciente y le tenga que resolver esa pregunta, probablemente le va a decir la supervivencia depende de. Y ese depende de pueden ser unas covariables que pueden
hacer que el paciente tenga mayor tiempo de supervivencia o menor tiempo de supervivencia. Digamos que esa primera pregunta la tenemos que abordar en esa estimación de supervivencia con alguno de los métodos. La segunda pregunta que el paciente hace o que la persona hace en relación con su diagnóstico es: ¿qué probabilidad tengo de que me ocurra el desenlace en las próximas 24 horas, en la próxima semana, en el próximo mes? Entonces a eso lo llamamos riesgo instantáneo. Ese riesgo instantáneo, si recuerdan por allá de cuando estaban en 10º grado, no es más que la ecuación de una velocidad instantánea, que es un delta X sobre un delta T. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es ver qué probabilidad tengo de que me ocurra el desenlace en un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño. Hablamos de delta T para relacionar esa expresión infinitesimalmente pequeña. Entonces, esa función de riesgo que me va a dar riesgos instantáneos también puede ser cruda o depender de. Es decir, esa probabilidad puede ocurrir de acuerdo a las condiciones basales del paciente, o pueden haber condiciones ambientales, o pueden haber otras características que no sean medidas. Y la tercera función muy importante para el análisis de supervivencia es la función de densidad, o lo que nosotros conocemos como la función de distribución de probabilidad del tiempo al evento. No siempre se conoce. En la distribución del tiempo, lo único que tenemos claro es que el tiempo al evento, cuando hacemos estudios de seguimiento, tiene una forma asimétrica. Es decir, generalmente es una forma asimétrica de cola derecha. Entonces, esa función de densidad en los métodos paramétricos que utilizamos puede ser ajustada a algún modelo particular que se ha utilizado para tiempo al evento, como un modelo Gamma, ahorita lo miramos, Weibull, log normal, etc. Para llevar a cabo la estimación y los análisis de supervivencia, pues hasta la fecha tenemos algunos métodos no paramétricos, otros métodos paramétricos. Y en la actualidad, pues ya tenemos algunos métodos de aprendizaje de máquinas no supervisados que yo pues, me reservo o tengo mis consideraciones ahí, porque pues pueden ser cajas negras. Sin embargo, pues hay que mirarlos con cierta cautela, pero sin negarse a aceptar que también son métodos que están resultando útiles para este análisis. En los métodos no paramétricos, llamamos el bueno, el método de Kaplan-Meier para estimar la supervivencia por el método de máxima verosimilitud. Y para recordar, cuando yo hablo de un estimador máximo verosímil, es un buen estimador porque tiene unas características deseables de insesgado, de suficiente, de mínima varianza y eficiente. Entonces, por eso lo llamamos el bueno. Existen otros. Además, este método me da probabilidades exactas. O sea, hay otros métodos como las tablas de vida, que pues, la utilizan más los actuarios y me da probabilidades aproximadas. Entonces, en particular, en los estudios clínicos, el que más se utiliza es el estimador de Kaplan-Meier. Tenemos adicional, cuando queremos hacer comparaciones, pues obviamente utilizamos pruebas no paramétricas para hacer comparaciones de las curvas de supervivencia que se sustentan en las comparaciones de proporciones. Entonces ahí hay, digamos, varios métodos. Básicamente la prueba de Logrand es la que sustenta todas las otras variaciones, teniendo en cuenta el comportamiento de la supervivencia en el tiempo en los grupos, si son aproximadamente paralelas, si al principio del tiempo se separan y después de cierto tiempo se juntan, etcétera, pero eso simplemente lo captura cada uno de estos métodos ponderando las diferencias que existen a lo largo del tiempo de seguimiento. Y tenemos la familia de riesgos proporcionales semiparamétricos. Hablo de familia porque pueden ser muchos modelos con algunas extensiones. Tenemos el modelo de vida o de falla acelerado, que dependerá también de qué tan rápido pueda estar ocurriendo el desenlace, y probablemente queramos capturar la rapidez o la velocidad con la que ocurre, o puede ser no solamente muy rápido, sino que puede ser desacelerado. El modelo de riesgos proporcionales de Cox, que yo creo que es el más famoso, más popular, y todas las variaciones que este modelo tiene a partir de lo que puede ocurrir con los supuestos del modelo de riesgos proporcionales.
Y en métodos paramétricos, bueno, hay varios métodos, entre ellos los más conocidos, el modelo exponencial, el modelo Weibull, el modelo gamma, el modelo log normal, el modelo Gomper, el modelo log logístico. Un asunto importante es que a partir del estimador de Kaplan-Meier y dependiendo de ciertas características de esa supervivencia estimada, eso puede sugerir un modelo paramétrico. O sea, hay unos parámetros que me permiten establecer si el Kaplan-Meier me sugiere un exponencial, me sugiere un log normal, me sugiere un complex, pero ese es tema para que ustedes revisen en algún momento. Me paro en este modelo porque pues, sobre este vamos a trabajar los modelos de fragilidad y es el modelo de Cox. El modelo de Cox tiene básicamente dos ecuaciones fundamentales. La primera ecuación, que es que el riesgo en el tiempo, el hazard rate, el riesgo instantáneo en el tiempo, h de t, es directamente proporcional a h sub 0 de t. Y ese es el famoso supuesto de riesgos proporcionales. Que si yo paso a dividir h sub 0 de t, lo que estoy diciendo es que el hazard global es igual a ρ y ρ es una constante que no depende del tiempo. Ese es el supuesto básico y es al que hay que ponerle más cuidado porque si ese supuesto no se cumple, tenemos algunos problemas con los resultados. La ecuación general, entonces, me dice que el riesgo de evento en el tiempo lo puedo modelar como el producto de h sub 0 de t, que es el riesgo base, y asumimos que este riesgo de base es común, que ese es el otro supuesto importante, multiplicado por el exponente de una combinación lineal de las covariables que yo voy a tener en cuenta en el modelo. Este modelo de Cox tiene unos supuestos que en términos generales, el básico es el de riesgos proporcionales y cuando yo ingreso muchas variables, pues ya tendré que tener información sobre qué está pasando con esas otras covariables. Chequear si hay colinealidad o no, determinar si de pronto, pues, o sea, si yo tengo suficiente muestra en variables que pronto son categóricas y tengo varias categorías. Bueno, hay otros supuestos importantes que hay que chequear. Por ahora nos vamos a centrar en el de riesgos proporcionales de Cox. Cuando el supuesto de riesgos proporcionales falla, es decir, no se cumple, y ahora vamos a mirar de qué manera lo evaluamos, o si el investigador quiere incluir en el modelo variables independientes que son dependientes del tiempo, es decir, que varían por sí mismas, eso hace que el modelo de riesgos proporcionales de Cox no sea el adecuado para estimar la supervivencia o estimar el riesgo instantáneo. Entonces, de esas dos premisas han surgido otros modelos, como son los modelos estratificados, los modelos con variables dependientes del tiempo y los modelos de supervivencia con fragilidad o modelos de fragilidad. Nos vamos a concentrar hoy en los modelos de fragilidad. Entonces, uno de los supuestos básicos del modelo de riesgos proporcionales es que se asume que los individuos o sujetos de un conjunto de datos comparten la misma estructura de riesgo después de considerar las covariables observadas. Esa suposición no siempre se cumple y yo diría que no muchas veces se valida, no muchas veces se determina si en efecto los sujetos sí comparten la misma estructura de riesgo. ¿Por qué? Porque en los análisis que hemos hecho, vemos que muchas veces con las variables que se incluyeron no es suficiente para evaluar la calidad del modelo. Es decir, a veces decimos, se pudieron haber medido otras variables que me ayudaran a explicar un poquito mejor la supervivencia y el riesgo instantáneo. Eso, de alguna manera, lo que estoy diciendo es que hay factores no observados que me pueden estar metiendo variabilidad y que eso, obviamente, si esa variabilidad que introducen esas variables no observadas es alta, pues entonces las estimaciones de mis parámetros van a tener sesgos importantes. Entonces ahí es donde entran en juego los modelos de fragilidad. Claro, estos modelos, y en la literatura ustedes pueden encontrar el libro de Ternau, que es uno de los clásicos de análisis de supervivencia para eventos recurrentes, nos explican claramente que estos modelos están recomendados para análisis de supervivencia cuando nosotros tenemos
problemas de heterogeneidad no observada y que es imposible considerarla para tener un poquito más de precisión y de alguna manera considerar la vulnerabilidad o la variabilidad de cada uno de los sujetos. Entonces, ya para aterrizar en ¿qué es un modelo de supervivencia de fragilidad? Entonces, es la extensión del modelo de Koch, que tiene en cuenta diferencias que no se observan entre grupos, o puede ser entre pacientes, o puede ser entre momentos de la medición, o sea que me va a incorporar al modelo de Cox un efecto aleatorio, y eso es lo que llamamos el factor de fragilidad, que es este Z sub I que aparece. Disculpe. Este Z sub I que aparece en el modelo de Cox. El efecto aleatorio multiplica al riesgo basal, o sea, tiene un efecto multiplicativo, y eso hace que a la hora de calcular el riesgo de que un individuo presente el evento, pues obviamente se va a alterar con respecto al modelo sin este componente de fragilidad. Es muy útil cuando tenemos pacientes agrupados por hospitales, médicos tratantes, familias. En muchos estudios de supervivencia, el diseño generalmente presenta en el muestreo distintos centros. Entonces se hacen estudios multicéntricos y obviamente el centro podría ser un factor que me dé diferencias entre los individuos. Entonces habrá que mirar de qué manera podríamos controlar esa variabilidad introducida por el hospital, por el centro, por la familia, por la comunidad o por la región. Y lo otro es que este mismo modelo, pues lo utilizamos en mi trabajo de doctorado, pues lo hicimos con eventos recurrentes, tratando de mirar en aquellos eventos o estudios de supervivencia donde seguimos al paciente para mirar las recaídas en el tiempo, pero donde hay dependencia de evento. O sea, yo puedo hacer estudios de seguimiento donde cada recaída puede ser independiente de la anterior y no influye en la posterior. Pero en muchos estudios, cada recaída puede ser dependiente, tiene un grado de dependencia de lo que pasó anterior, o sea, de la historia previa, y puede influenciar la historia futura. Entonces, en ese caso, los modelos de fragilidad pues tienen utilidad. ¿Qué ventajas tienen los modelos de fragilidad? Ya como lo dijimos, heterogeneidad no observada, o sea, nos ayuda a modelar esa variabilidad que no se midió, o sea, debido a variables que no se midieron. Utilidad para analizar datos agrupados, o sea, cuando yo tengo una fragilidad común en un grupito, es decir, de acuerdo a ciertas características del grupo, ellos pueden compartir esa vulnerabilidad o esa fragilidad. Y obviamente, la otra ventaja es que se puede hacer una estimación mejorada de los parámetros del riesgo global y de los riesgos específicos de cada variable para tener más precisión y, de alguna manera, mejorar en los patrones de riesgo que están digamos, subyacentes en el análisis o en la base de datos que tenemos los pacientes. Cuando hablamos de heterogeneidad no observada, pues ya lo dijimos, o sea, la que no se puede capturar con las variables que medimos. En algunos ejemplos nos dicen, pueden ser factores genéticos que no se miden, estilos de vida que no se tuvieron en cuenta a la hora de evaluar a los pacientes, condiciones ambientales, etc. Si no se tiene en cuenta esa heterogeneidad, pues los modelos de riesgos proporcionales presentan sesgos. Este es un ejemplito sencillo que me encontré en alguna parte. Si tenemos dos individuos con covariables observadas idénticas, o sea, la misma edad, el mismo sexo, la misma creatinina, la misma hemoglobina, pero si uno presenta una vulnerabilidad latente, puede ser más alta o mediana la vulnerabilidad, que no se midió, cualquier análisis que no la tenga en cuenta, pues obviamente me va a dar erróneamente la ocurrencia temprana, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento en un tiempo corto, se va a atribuir sin ser correcto por no haber tenido en cuenta esa vulnerabilidad. El asunto de los datos agrupados es que cuando los datos están agrupados, en general se recomienda adoptar ese modelo de fragilidad compartida, o sea que aquí yo no voy a tener una fragilidad por individuo, sino una fragilidad por grupo. En este contexto, cada grupo
Entonces aquí lo tenemos. Si yo tengo un grupo, digamos, un hospital 1, los pacientes de ese hospital 1 van a tener una fragilidad común que lo llamamos Z de Y sub 0. O sea que el modelo tendrá que hacerse particular para cada uno de los grupos. Es decir, para el grupo 1 yo estimo el modelo de Cox con su propia fragilidad y así lo tendré para cada uno de los grupos y tendré la posibilidad de diferenciar entre cada uno de los grupos que puede parecerse al modelo de Cox estratificado, pero aquí le estoy agregando el componente de variabilidad o vulnerabilidad diferenciada. En este caso, pues esa fragilidad va a tener en cuenta todos los factores que no se midieron y que son comunes en el grupo o en el conglomerado. En la práctica, en la vida real, pues estos análisis se han utilizado en algunos estudios biológicos, pero más común en estudios sociológicos, donde hay algunas variables del entorno que pueden ser impactantes y que pueden, digamos, incluirle o darle variabilidad a la supervivencia de los pacientes y en estudios regionales o poblacionales. En relación con la estimación precisa, pues es importante tener claridad cuáles son los supuestos de un modelo de fragilidad y también cuáles son las limitaciones. En términos de supuestos, tenemos básicamente 3 supuestos. Independencia, que no es tampoco tan fácil de evaluar, pues la idea es que ustedes, que son los dueños de los datos, tengan claridad si las variables independientes que ustedes midieron tengan, o sea, ya ustedes tengan toda la variabilidad que requieren, o por lo menos que ya hayan tenido una información suficiente para determinar qué variables entran al modelo. Y cuando digo suficiente, no solamente es en términos estadísticos, sino en términos clínicos o en términos de salud. Entonces, el supuesto que tenemos aquí es que la fragilidad, los términos de fragilidad Z, no tengan relación con las covariables observadas. Esa independencia completa es difícil, pero se asume que cuando se hace un buen tamizaje de las variables que van a entrar al modelo, y hay distintos métodos estadísticos y combinados con la clínica, pues tenemos cierta certeza de que tenemos ahí todo lo que queremos, lo que creemos que está relacionado con la supervivencia. El segundo supuesto es la elección distributiva, o sea, cómo vamos a ver la distribución de probabilidad de la variable aleatoria fragilidad Z. Para esa distribución de Z, pues existen varios métodos y la idea es que hay que tratar de probar cuál de ellas es la que mejor se ajusta a esa variabilidad o a esa vulnerabilidad. Si yo elijo mal la distribución para la fragilidad, pues eso me va a afectar el comportamiento del modelo. En estudios biomédicos, la distribución más utilizada y que pues en la mayoría de las publicaciones uno ve que más se ha adaptado a estos análisis de supervivencia ha sido la distribución gamma. Aquí en el estudio que vamos a ver ahora, ellos utilizaron gamma y gaussiana, que son las que más se utilizan. Y el tercer supuesto es el mismo supuesto que se hereda del modelo de Cox, es el supuesto de riesgos proporcionales que debe mantenerse. Simplemente la inclusión con la inclusión de la fragilidad, obviamente, solo me va a multiplicar el riesgo de base y eso quiere decir que no me va a afectar la forma de proporcionalidad de los riesgos entre los individuos. Por eso también hay que probar ese supuesto cada vez que hagamos. Y una de las grandes limitaciones en el modelo de fragilidad es que obviamente necesito muestra mucho más grande porque si tengo varios grupos necesito estimar parámetro de fragilidad en cada uno de los grupos. Si tengo varias recurrencias, entonces el número de parámetros se va a incrementar y por ende el número de muestra requerido va a ser mayor. Como para aterrizar un poquitico en la estimación de la fragilidad, cuando tengamos el valor de Z, es importante solamente tener estas dos consideraciones. Si Z es cercano a 0, entonces los grupos no difieren mucho entre sí y podríamos con tranquilidad ajustar un modelo de riesgos proporcionales de Cox estándar. Pero si Z es mucho mayor que 0,
Entonces, hay diferencias importantes y de alguna manera es necesario incluir ese efecto aleatorio al modelo de Cox. Digamos que todo lo anterior está más enfocado al análisis de fragilidades o los modelos de fragilidades cuando tenemos grupos. Cuando tenemos seguimiento en el tiempo y queremos ver recurrencias, es decir, tenemos un momento cero y tengo varios momentos donde yo puedo hacer los seguimientos y quiero ir viendo si hay recaídas, si hay rehospitalizaciones, o sea, hay muchos eventos que yo puedo seguir en el tiempo, digamos en depresión, si hay crisis depresivas, cuántas se pueden presentar en un tiempo particular, en un tiempo definido por el investigador. Pues en este caso, los tiempos entre ocurrencias y el número de ocurrencias es lo que nos va a interesar. Para los tiempos entre ocurrencias, entonces tenemos las extensiones del modelo de Cox. Para el número de ocurrencias en tiempos determinados, tenemos modelos de conteo. Entonces, claro, esos modelos de conteo incluyen, digamos, modelos basados en la regresión Poisson, o sea, dependiendo del comportamiento de la media con la varianza. Todos recuerdan que usamos Poisson si esperamos que la esperanza condicional sea igual a la varianza. Si no se cumple, pues existen unas alternativas adicionales que son también extensiones del modelo de Poisson, como el COM-Poisson, que es el combo en Maxwell-Poisson, que también permite evaluar ese número de conteos teniendo características de sobredispersión o infradispersión. Aunque si tenemos exceso de ceros, es decir, si durante los seguimientos tengo muchos ceros en los que no ocurrió el evento, o sea, cada revisión, cada visita al médico no ocurrió exceso de ceros, para eso habrá que tener en cuenta esos modelos con exceso de ceros o ceros inflados de Poisson o ceros inflados binomial negativo. Bueno, entonces ahí tenemos, digamos, dos tipos de análisis. Aquí nos vamos a concentrar en los tiempos entre ocurrencias. Esos tiempos entre ocurrencias pueden ser tiempos regulares, es decir, si los pacientes todos tienen visitas cada 2 meses, pues el tiempo entre el inicio, la primera visita, la primera y la segunda visita, siempre van a ser 2 meses, pues son tiempos regulares. Sin embargo, pues no es lo común que se cumpla exactamente el tiempo de seguimiento y los eventos se pueden presentar en algún momento de ese intervalo que estamos esperando para hacer la nueva revisión. Estos modelos de fragilidad, cuando yo tengo dependencia entre los tiempos de ocurrencia en el mismo individuo, son útiles para poder mirar la susceptibilidad individual al riesgo de eventos de cada uno de los pacientes. Es más, cuando nosotros tenemos a partir del inicio alguna historia previa que no se haya medido o que no tenemos conocimiento, que de alguna manera eso nos refiere a lo que es censura izquierda, estos modelos de fragilidad, a partir de esa información previa, si se tiene, pues se utiliza, si no se tiene, existen estrategias para hacer imputación, las imputo y la voy a considerar para determinar qué tanto puede cambiar la probabilidad de ocurrencia del evento al siguiente momento de medición, al tercero, al cuarto, etcétera. Es distinto si un paciente tiene, digamos, en el inicio no tiene muchos eventos previos, porque estoy evaluando eventos que pueden ocurrir de manera repetitiva, a un paciente que apenas está iniciando su enfermedad y todavía no ha presentado ninguno. La probabilidad del siguiente evento cambia, es diferente. Pues, en ese sentido, estos modelos pues, han sido útiles y han sido utilizados. No son los únicos, también hay otros modelos que se utilizan. Entonces, en el caso de los eventos recurrentes, la fragilidad me va a dar, si se observaron 2 individuos con variables idénticas durante el mismo periodo, el número esperado de eventos va a ser, pues esperamos que sea mayor para el individuo que tenga más fragilidad. O sea, me va a permitir estimar ese numerito de vulnerabilidad para cada uno de los pacientes. Mientras más eventos tenga previos, pues mayor información voy a tener sobre la fragilidad. Perdón. Esperen que perdón, me estoy devolviendo, disculpen. Entonces, con este contexto,
pues el artículo seleccionado es un artículo que es metodológico porque lo que tratan de hacer es comparar varios modelos para modelar la supervivencia en pacientes con falla cardíaca congestiva después de que salgan del hospital. Entonces, estos modelos en este artículo se comparan. El modelo de fragilidad de Cox y el modelo de Cox sin fragilidad. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ellos hicieron en la investigación, más que en el artículo, en la investigación? Tuvieron tres objetivos específicos. Primero, ellos querían demostrar que aplicar el modelo de fragilidad compartida a la regresión de riesgo proporcional de Cox mejora los resultados cuando el supuesto de independencia potencialmente ha sido violado, o sea, cuando no se puede asumir independencia. Es decir, cuando hay dependencia de evento en un seguimiento de pacientes. Además, ellos quisieron examinar las características que tienen mayores efectos en el objetivo. El objetivo era muerte dentro de los 90 días posteriores al alta, pero aquí, para esto utilizaron algoritmos de Machine Learning. En esto no vamos a profundizar mucho, pues repito, es una especie de caja negra, pero el trabajo aquí fue hecho únicamente para la probabilidad de ocurrencia del evento. No tuvieron en cuenta el tiempo en este segundo apartado que fue con los algoritmos de Machine Learning. Por último, el tercer objetivo era aplicar la regresión de Cox-Coney sin la corrección de fragilidad compartida en dos escalas de riesgo que ya son utilizadas para pacientes con falla cardíaca congestiva y comparar esos resultados con los resultados de los algoritmos de Machine Learning. Es decir, es una especie de análisis de sensibilidad del modelo de fragilidad. Así, en términos muy generales, ellos describen el proceso. O sea, lo primero fue revisar o ensamblar todos los datos en una bodega de datos, los datos del nivel de cada una de las visitas de los pacientes. Después hicieron la preparación de los datos. Enseguida miramos la preparación de los datos. Tiene que ver con la limpieza, con el tratamiento de los datos atípicos o extremadamente atípicos, con el tratamiento de los datos faltantes. A partir de ahí generaron las variables de tiempo que requerían. Ellos tenían tiempo a la muerte, pero también tenían cada una de las fechas de los seguimientos y eso les permitía hacer los cálculos de las variables tiempo para el análisis. Después seleccionaron las variables que iban a utilizar. Ellos aquí hicieron pues, un análisis, no dicen cómo detectaron exactamente la colinealidad, pero tomaron la decisión de eliminar las variables independientes que estaban altamente correlacionadas. Luego de esto, chequean en los supuestos de riesgos proporcionales, tanto para el modelo de Cox como para el modelo de fragilidad, y a partir de ahí aplican ambos modelos, comparan los resultados y evalúan la robustez aplicando los modelos a las otras medidas, que son dos escalas que se utilizan en falla cardíaca. También la evaluación de esa robustez la hacen aplicando distintas distribuciones para la variable Z, que es la fragilidad, y al final nos muestran los resultados. Es el esquema general y vamos a tratar de hacerlo aquí de forma rápida. Entonces tenemos, ¿qué utilizaron? Entonces, ellos modelaron los factores que afectan la supervivencia de los pacientes con falla cardíaca congestiva dentro de los 90 días posteriores al alta. Para eso tenían una muestra de 6.367 pacientes con 65 variables. Ahí incluyeron resultados de laboratorio, datos demográficos y médicos. Bueno, referente teórico, esto no es nada del otro mundo porque pues mi formación no soy tan atrevida para entrar en el trabajo de ustedes, pero pues solo tomando el artículo, la insuficiencia cardíaca congestiva ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre y también puede ser cultura general, ¿cierto? El riesgo de insuficiencia cardíaca es mayor en personas, digamos que cuando me dan esta información, me pueden estar dando alguna información relativa con las características que se van a medir. Entonces, en personas que fuman, comen alimentos ricos en grasas, en colesterol y sodio, etc. Y las enfermedades cardiovasculares, un poquito de estadística, pues son la principal causa de muerte a nivel internacional. Para mí esto, como matemática y estadística, lo que me está diciendo esto es importante hacerlo. Pues en la medida en que tengamos modelos predictivos, pues obviamente los médicos van a tener
ciertas herramientas que les facilite la tarea de identificar a los pacientes según el riesgo, o sea, que sean más eficientes en clasificar rápidamente a un paciente si está en alto o en bajo riesgo. Y obviamente a partir de ahí, pues con el juicio clínico y el resultado estadístico, diría yo que puede ayudarse un poquito más en esa tarea y a tener un poquito menos de incertidumbre. No sé si se atrevían a decir eso. Entonces, métodos que utilizaron para el análisis de los datos. Entonces, lo primero que hicieron fue utilizar unos métodos basados en aprendizaje automático para predecir la mortalidad a los 90 días después del alta, ¿cierto? Regresión logística con diferentes métodos de selección de variables. Es importante aclarar aquí que estos métodos basados en aprendizaje automático no validan los supuestos estadísticos para garantizar que al final el modelo es un modelo que predice bien. Entonces ahí, repito, hay que tener muchas precauciones. Entonces, utilizaron modelos de regresión logística con selección de variables hacia atrás, ingresaron todas las variables, luego fueron eliminando y con métodos de regresión lazo. Hicieron random forest, máquinas de soporte vectorial, incluso métodos basados en redes neuronales para predecir los reingresos por falla cardíaca congestiva. Adicionalmente, entonces, eso fue únicamente para mirar la probabilidad de un desenlace. No tuvieron en cuenta los tiempos. Adicionalmente, para incluir el tiempo al evento y el tiempo entre recurrencias, utilizaron los modelos de riesgos proporcionales de Cox con modelos de fragilidad compartida. Entonces, obviamente aquí, en la revisión de literatura, pues obviamente en estudios de falla cardíaca se encuentra uno muchos estudios de riesgos proporcionales de Cox, la mayoría sin análisis de fragilidad compartida. Pero pues ya se están encontrando algunos en los anales de medicina translacional, encuentra uno algunos incluso metodológicos con las guías para llevar a cabo el análisis en R, pero para quienes no están muy familiarizados con R, pues hay buenas noticias. Esos modelos de fragilidad ya también están implementados en STATA y en SPSS. Bueno, solo tuvieron en cuenta un solo centro, esto solo para limitar las conclusiones. La fecha de fallecimiento se incluyó en los datos demográficos y bueno, eso es una cosa que ocurre allá, aquí es difícil. El hospital se actualiza periódicamente mediante el Registro Nacional de Población. Y viene la preparación de los datos. Aquí quiero insistir en que este asunto es importante y creo que en nuestros proyectos muchas veces no hacemos el proceso previo de limpieza y de preparación de los datos con juicio y a veces nos encontramos sorpresas en los desenlaces. Entonces, aquí en este estudio, por lo menos cuentan con lo que están redactando, muestran un rigor y un orden importante para lograr tener los resultados con cierta contundencia. La preparación de los datos incluyó el tratamiento de datos atípicos por winsorización. Eso quiere decir que cuando se encuentran datos extremadamente atípicos, la idea es reemplazar esos datos que están muy en las colas o por encima o por debajo con algunos percentiles. Eso se llama la winsorización. Entonces, a ellos utilizaron, cuando estaban los más lejos, los bajaron hasta el percentil 99,75, los por encima, los más lejos por debajo, los bajaron o los reemplazaron por el percentil 0,25. Y además hicieron escalado. ¿Qué significa el escalado? Las transformaciones de variables que a veces se requieren. Entonces, uno puede estandarizar, o sea, en vez de trabajar con variables originales, trabaja con puntuaciones Z, o estudentizar con puntuaciones T, o hacer transformaciones logarítmicas. Pues eso dependerá del interés, si queremos reducir problema de escala, etc. Todo eso lo hicieron antes de empezar. Eliminaron los registros con más del 20% de datos faltantes. Ellos aluden a esto que puede haber un sesgo por imputación cuando tenemos un porcentaje muy alto de datos faltantes. Es evidente pues que imputar muchos es una estrategia que puede ayudarnos a resolver ciertos problemas, pero hay que considerar que pueden haber sesgos que le incluimos al estudio.
¿Cuándo? Entonces ellos lo que hicieron fue tomar la decisión de eliminar los que tenían más del 20% de datos faltantes y hicieron la imputación únicamente con la mediana para aquellos que tenían poquitos valores faltantes. El método de imputación simple, por la media o por la mediana, únicamente es recomendado cuando tenemos pérdidas muy bajitas, porque de lo contrario eso va a afectar la varianza de las estimaciones. La variable dependiente, mortalidad del paciente dentro de los 90 días posteriores al alta, y este pedacito es importante de cómo se calculó el tiempo a la muerte. Hay dos métodos para calcular el tiempo a la muerte en estudios recurrentes. Uno es utilizando el enfoque gap time y otro es utilizando el enfoque total time. Gap time permite cuantificar el tiempo entre cada una de las recurrencias, es decir, voy teniendo en cuenta lo que pasó desde el inicio a la primera recurrencia, de la primera a la segunda y así sucesivamente. Eso tiene un poquito más de filigrana y me da más flexibilidad para el análisis. El enfoque total time es que toman únicamente el inicio y al final en cualquier momento que haya presentado el desenlace y no tiene en cuenta los tiempos en interocurrencias. Para cada paciente entonces se calculó el tiempo hasta la siguiente admisión o hasta la muerte. Los pacientes que murieron 90 días o menos después del alta se marcaron como evento, o sea, la muerte fue el evento, independiente de que haya pasado, pues, ya haya tenido múltiples hospitalizaciones. En cada hospitalización se marcaba 0, o sea, como que no había presentado el evento, pero esa recurrencia, el número de hospitalizaciones se analizaron de otra manera. Las visitas censuradas a la derecha fueron las que no resultaron en muerte dentro del periodo designado de los 90 días, o sea, los que se perdieron en el estudio o los que no murieron durante ese periodo de seguimiento. Entonces, ¿cómo ajustaron estos modelos? Entonces, el primer modelo de Cox, vieron cómo se comportaban las covariables en el riesgo de muerte en estos pacientes dentro del periodo determinado, simplemente con un análisis de Cox básico, identificando a partir de cada una de las variables con las pruebas WAL, cuáles de ellas fueron significativas en el modelo y estableciendo los HR individuales y el HR global. En el modelo de Cox con fragilidad compartida multivariable, entonces hicieron agrupaciones, ahorita vamos a mirarlo en la tabla 1, de acuerdo al número de ingresos repetidos del mismo paciente. Entonces la fragilidad se hizo un Z para cada uno de esos grupos. Los ingresos se agruparon y las observaciones, obviamente, podrían tener cierto nivel de correlación dentro de cada grupo. El modelo asumido para un paciente I en el ingreso J fue, entonces, a cada uno le medíamos el riesgo en el tiempo en cada uno de los momentos. J es cada uno de los momentos de las visitas o cuando llegaron al médico. Entonces, la fragilidad del paciente I por el riesgo de base y multiplicado por el exponente de las combinaciones de las variables. En la fragilidad Z sub I se asume que es constante a lo largo del tiempo y se comparte para los ingresos de cada paciente I. Se examinaron dos distribuciones de Z, gamma con media 1 y varianza teta desconocida y la distribución gaussiana. Eso es lo recomendable en estos modelos de fragilidad. Si usted no conoce la distribución de Z, utilice 2 o 3 y luego determine cómo se comportan en general. Aquí vamos a ver que eso fue muy similar. Y estimaron el modelo de fragilidad compartida con el método de máxima verosimilitud parcial penalizada. Ellos utilizaron R y Python, R el paquete Survival y en Python el paquete Liveline, por si alguien lo quiere replicar. Así rápidamente, tenemos las características de la cohorte, sumaron en total, o sea, el conteo de 29.148 visitas, número de pacientes 10.151, miren que es superior a lo que ellos tenían presupuestado en el tamaño de muestra. Del grupo 1, que tuvieron una sola hospitalización, 39%, en 2 hospitalizaciones, 22%, 3 hospitalizaciones, 38%. Y en general, pues aquí en la tabla 2 están las características clínicas, pacientes con edades entre 32 y 102 años, a pacientes adultos, y ahí están las demás características en las que no me voy a detener. Posterior a ese primer análisis descriptivo, entonces ellos estiman la supervivencia por el método de Kaplan-Meier, o sea,
lo que llamamos la supervivencia cruda. Aquí no tenemos en cuenta ni fragilidad, aquí no tenemos en cuenta sino el tiempo al evento, y recuerden que esto me da probabilidades exactas, cada que ocurre un evento calculo la supervivencia y así puedo tener esta información. Como uno ve, no se me asusten con esta caída de la supervivencia, porque siempre hay que revisar, echarle ojo a la escala. Esto va de 0.850 a 1, o sea que esa supervivencia, si uno la mira de 0 a 1, puede estar más o menos en esta forma. Entonces aquí está 0.85, pero es simplemente ellos la exageran para mostrar que en los primeros días, o sea, el 10% de los pacientes fallecen en la primera hospitalización, mientras que el resto de las muertes, si uno observa, esto pareciera como uniforme a lo largo de los 20 días. Y al final de los 90 días, la supervivencia es aproximadamente 85%, un poquito menos. Después de haber hecho Kaplan-Meier, entonces ya nos vamos a los modelos ajustados. Miren que esto sigue el proceso de un plan de análisis clásico, ¿cierto? Entonces, antes de mostrar el modelo, y es lo que uno hace, pues generalmente uno corre el modelo, analiza el modelo y luego hace la validación. Realmente, si el supuesto de riesgos proporcionales de Cox, todo lo que uno hizo anterior es tiempo medio perdido, ¿cierto? Entonces, validan el supuesto de riesgos proporcionales en ambos modelos. En el de Cox había violaciones del supuesto, sin embargo, nos van a mostrar el modelo de Cox, o sea, no se cumplía el supuesto, pero en el de fragilidad compartida, incluyendo la variable Z, sí se encontró cumplimiento del supuesto. Aquí están los HRs en cada uno de ellos. Uno alcanza a observar una similitud, ligeramente algunos mayores, en el modelo de fragilidad. Este modelo es con la distribución gaussiana, pero lo más importante aquí es que el modelo o las medidas de bondad de ajuste que tenemos aquí abajo nos dio la concordancia levemente mayor en el modelo de fragilidad compartida, o sea, de 0.878 a 0.98. 3 punticos, 4 punticos. Esto, aunque se vea pequeño, es importante en términos de modelos de predicción. Entonces, se ganó, es levemente mayor, el AIC, el estadístico de Akaique, entonces también me da levemente menor en el modelo con fragilidad. Y importantísimo, el término de fragilidad fue significativo. O sea, de alguna manera lo que me está diciendo es que sí hay heterogeneidad no observada y debe considerarse en el modelo. Bueno, después de eso, de hacer ese análisis con los dos modelos para establecer los factores asociados, se hace el análisis de sensibilidad, como lo vimos allá en los objetivos. Ese es el tercer objetivo, donde ellos lo que quieren es comparar los resultados de la escala ADR y EFECT con la regresión de Cox y Cox con fragilidad, y para evaluar cómo se comporta en la predicción del riesgo, en la predicción de la mortalidad de pacientes con falla cardíaca. Entonces, aquí, pues yo supongo que ustedes sí lo conocen, yo no, por eso la escribo aquí. ADR es una escala utilizada para predecir la mortalidad de pacientes con falla cardíaca y tiene como predictores la creatinina en sangre, la presión arterial sistólica, medidas de función renal y edad. Igual, observen que aquí los coeficientes, los HR, perdón, son muy similares. También hay leves diferencias. Pero vuelvo e insisto, lo que a nosotros nos interesa en general en los modelos predictivos son las medidas de rendimiento del modelo. Y aquí se gana una cantidad importante, aproximadamente 5 puntos, en la concordancia. Empíricamente, todos sabemos que cuando estamos construyendo o desarrollando un modelo predictivo, una de las características para estar tranquilos a la hora de usarlo para predecir es que la concordancia esté por encima de 0.8, o por lo menos eso es lo que dice la literatura, y se ha probado con estudios de simulación que cuando la concordancia es un poquito mayor de 0.8 predice mejor. Es capaz de discriminar correctamente al que se murió con esas variables que al que no se murió. Igual, el AIC es un poco menor y la fragilidad sigue siendo significativa. Entonces, lo mismo que hicieron con
con la escala ADERE, la hicieron con la escala EFFECT, ¿sí? Solo que esta utiliza más variables para predecir la mortalidad de falla cardíaca. Entonces, aquí, igual, similar a lo que pasó allá, tenemos una ganancia en la concordancia. De hecho, si uno fuera a ser extremista, uno diría la concordancia del modelo de riesgos proporcionales de Cox sin fragilidad es 0.75, entonces da más incertidumbre a la hora de predecir. Y esta cumple con ese valor de 0.8 que es empírico, pero que todos lo tenemos por allá en la cabeza cuando estamos pensando en hacer predicciones. O sea, son diferencias leves, levemente mayores o mejores en el de fragilidad, pero hay que ser juicioso y lo que estamos diciendo es que en realidad ese modelo sí mostró un mejor rendimiento tanto con los datos originales del modelo planteado como con las escalas, o sea, con ese análisis de sensibilidad utilizando las escalas. Adicional al trabajo que hicieron comparando los modelos, también hicieron el análisis de la distribución de probabilidad de la fragilidad. Entonces aquí determinan cómo se comporta el modelo cuando se utiliza una distribución gamma con media 1 y varianza desconocida teta y una distribución gaussiana con media 1 y varianza desconocida teta. Entonces aquí pues, rápidamente vemos que el comportamiento fue muy similar. Y de hecho eso es lo que dicen en términos estadísticos, usar gamma o gaussiana inversa en general. Las medidas de bondad de ajuste del modelo son muy similares. Observen que aquí incluso si miramos la concordancia fue exactamente igual y el estadístico AIC fue levemente menor en el de modelo con gaussiana, ¿cierto? Pero en general cualquiera de los dos podría ser utilizado para modelar la supervivencia en estos eventos recurrentes de tiempo a la muerte después de 90 días del alta. En ambos, la fragilidad fue significativa. Bueno, solo traje 3 cositas de lo que ellos dicen de la discusión, pero es más el mensaje que quiero dejar aquí, ¿cierto? O sea, el argumento teórico que tuvieron los autores para llevar a cabo el análisis es que el modelo de Cox tiene limitaciones por el rigor o por las suposiciones estrictas que casi siempre se violan. O sea, en la vida real no siempre se encuentra uno con estudios donde el supuesto de riesgos proporcionales se cumpla, ¿cierto? Eso hace que se requieran otros tipos de modelos. Y en este estudio la mejora, ya lo dije, aunque leve, pues nos muestra unos beneficios adicionales, por lo menos en lo que tiene que ver con la concordancia o la discriminación, la capacidad discriminativa del modelo. O sea, haber hecho esa corrección mejoró el modelo de alguna manera. Y pues cuando se hacen los análisis de sensibilidad, con estas 2 escalas se confirma la afirmación y obviamente pues eso hace que tenga elementos para hacer generalización sobre esto que estamos mostrando. Esto está, si lo ven con letras más grandes, porque quiero enfatizar en que, aunque la regresión de Cox es quizás el método de análisis de supervivencia más comúnmente usado en medicina, y yo diría que más que comúnmente puede ser más cómodamente. Yo misma me he sentido cómoda usándolo y a veces no se cumplen todos los supuestos y uno se queda medianamente tranquilo. A veces de pronto por la comodidad, por no ir a hacer un poquito más, porque a veces eso nos requiere más trabajo. La corrección de fragilidad también se usa, pero con menos frecuencia y cada vez estamos al frente de unas tecnologías, de unos desarrollos nuevos. En R hay muchos paquetes que nos ayudan a generar estos resultados de forma un poquito más fácil. No es sencillo, pero es fácil de aprender y todos los estudiantes que han pasado por mis manos me han demostrado que aunque nos tengamos ciertas dificultades al principio, yo creo que han logrado bastantes, pues para mí, bastante mejoría en el manejo del ERP. Sin embargo, para quienes son
todavía muy adherentes al STATA y al SPSS. SPS, la versión 30, yo la tengo licenciada, ya tiene el análisis de fragilidad compartida para hacerlo a partir de menús. Entonces, el hecho de que siempre hemos usado Cox, yo creo que hay que ir abriéndose a otros tipos de análisis. Este es uno de ellos que es fácil de hacer, ¿cierto? Los resultados, pues realmente lo que yo quiero de de este otro parrafito es que en falla cardíaca o enfermedades cardiovasculares, donde se han aplicado bastantes técnicas estadísticas sofisticadas, pues yo creo que cada vez se va mostrando en términos metodológicos y en términos prácticos y en términos de la clínica que estos modelos funcionan, y creería que en otras enfermedades crónicas podrían utilizarse y tener en cuenta la heterogeneidad no observada en las observaciones agrupadas. En lo que yo he escuchado de todos ustedes es que cada vez queremos tener un poquito más de información individual. Eso no sé si lo llaman medicina personalizada, Carlos Atencia ahora me corrige, pero queremos muchas veces tener un poquito más de información individual para hacer predicciones individuales. Eso facilitaría y podría reducir incertidumbres. No sé si estoy siendo muy atrevida, ¿cierto? Y pues la idea es que, o la recomendación es que las investigaciones futuras analicen más a fondo esos supuestos de Cox y que a partir de ahí se sugieran correcciones, ajustes, se revisen otras metodologías para el análisis. Esta es una bibliografía seleccionada que es útil y me parece que, pues de pronto, si alguien está interesado en el tema, Ternao ha trabajado bastante en los estudios longitudinales con eventos recurrentes y pues ha hecho incluso desarrollos de algunos paquetes en R que nos han servido para estudiar. Quienes han trabajado ya en R saben que en la librería Supervivencia de Survival existen varias bases de datos que han sido subidas por Ternao para que quienes están en proceso de aprendizaje las apliquen y pues las usen para aplicar los métodos aprendidos en clase, en sus estudios propios, etc. Estas son, digamos, para mí las que son bastante útiles para ustedes. ¿Preguntas? Creo que me extendí mucho, que por Dios, me fui. Tranquila, profe. Excelente presentación. Muchas gracias. Yo quería, ¿Preguntas? sí, yo quería preguntar, profe, o bueno, hacer un comentario. Es claro, es cada vez más claro que los supuestos y las limitaciones que tiene el modelo de Cox en los estudios que hacemos, cuando los resultados o cuando los eventos son repetitivos, cuando compiten entre sí, cuando hay dependencia de esa heterogeneidad, claramente van a ser insuficientes. Y yo quería hacer solamente un llamado a atención mientras los demás se animan a preguntar, y es que cuando ya nos enfrentamos a la regresión de Cox, modelando explicativo o predictivo, siempre es importante no solamente ver esas métricas, el estimador, sino darle un ojo a los residuales, porque a veces ahí está la Ujú. clave o la cuota inicial para no decir, de pronto este no es el modelo. Echarle un ojo a la correlación entre residuales y el tiempo rankeado, hacer una curva log-log o graficar el hazard si los datos están. Nos puede dar alguna idea. Entonces, no quedarse con el modelo y siempre mirar los residuales, porque muchas veces ahí está como la pista para comenzar a explorar estos otros modelos. Ok, No sé quién Carlos, y más. yo quiero ajustar ahí algo. O sea, los residuales, en regresión de Cox existen residuales o tres tipos de residuales. Los residuales de Cox y Snell, los residuales de Schofield y los residuales Martingala. Es importante tener claridad la utilidad de cada uno. O sea, con los residuales de Schofield nosotros podemos probar la proporcionalidad en los riesgos, pero los residuales Martingalas me ayudan a ver la relación que existe entre las variables con Y, qué tanta linealidad hay en esa relación y mirar esos modelos lineales, ¿cierto? Entonces, ese es importante porque en los residuales, sobre todo en los modelos predictivos, a veces yo digo, salta la liebre, ahí es donde uno puede darse cuenta que pronto algún datico que cuando uno hace la predicción está rara y solamente ustedes los clínicos son los que me pueden decir esa predicción está rara.
Entonces, hay que devolverse muchas veces hasta el análisis de residuales porque puede ser un bichito que está por allá en el gráfico volado. Y muchas veces ya nos ha pasado con algunos trabajos que se han hecho aquí en la facultad, que ese bichito raro fue una violación en los criterios de inclusión. Entonces, claro, eso me daña el modelo, pero realmente no es el modelo el que está mal. El problema es que incluimos unos datos que no cumplían con los criterios de inclusión y entonces eso lo logramos detectar a partir del análisis de residuales. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Carlos Yepes, ¿usted no va a decir nada? No, profesora, mejor callar. Ay, Dios, qué locamente hablar. Dígalo. A ver, este no es el único método, ¿cierto? Para hacer el análisis o cuando tenemos esas fragilidades. Hay ya también en Risópolis, hay modelos conjuntos con fragilidad donde se tiene en cuenta tanto los tiempos de seguimiento como la probabilidad de que ocurra el evento. Entonces, es uno de los métodos. Yo solamente quería contarles eso. Carlos, pero hable, ya me dejó preocupada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, observación? Profe, otra pregunta. Siempre, a priori, es muy difícil, bueno, uno puede utilizar la curva del método exacto de Kaplan-Meier, pero a priori es difícil saber cómo va a distribuir el término Z en el modelo de fragilidad. Es decir, o siempre los análisis de sensibilidad deberán incluir distintos tipos de distribución. Ok, muy buena pregunta. De hecho, a priori, pues ya existen, ya se están desarrollando algunos métodos bayesianos para tratar de evaluar la distribución a priori de Z. Ahí, pues, eh, hay que suponer, siempre hay que partir de algún supuesto de la distribución de la vulnerabilidad que realmente no tiene bases clínicas ni bases estadísticas. Uno parte de alguna distribución y a partir de ahí, con ciertas taxonomías de distribuciones, puede ir evaluando la bondad de ajuste para ver qué tanto se ajusta a una u otra. En general, la recomendación es que uno pruebe con 2 o 3. Como les digo, las que más se han probado y que han funcionado bien son la gamma, la gaussiana y la gaussiana inversa. Ok, gracias, profe. Otra pregunta que le quería comentar era, porque no veo que nadie se haya animado, Jesús es, se animó, Jesús Velázquez. el profe Jesús, bien pueda, profe. Jesús, dale. Sobre Ilma, muy buenos días, muy buena esa conferencia. Te quiero hacer una pregunta. Durante la conferencia usted habló que en el artículo que nos presentó hicieron una división de grupos para evaluar una agrupación de individuos para evaluar la fragilidad. De pronto me perdí, pero quisiera saber cómo fue esa agrupación de individuos de acuerdo al evento. Ok, perfecto. Agrupar en la práctica en los estudios que nos está adelantando. Ok, Y bueno. R, profe, he aprovechado mucho R. Perfecto, qué bueno. A ver, la agrupación que ellos hicieron fue, y allá en donde dicen las características de la cohorte fueron, cogieron a los pacientes que durante el seguimiento solo presentaron una rehospitalización. Ese fue el grupo 1. Luego los que durante el seguimiento presentaron dos rehospitalizaciones y luego los que presentaron 3 o más. Entonces agruparon 1, 2 y 3 o más. Esos fueron los 3 grupos con los que ajustaron las fragilidades. O sea, quien más se rehospitaliza probablemente tenga mayor fragilidad. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Ok. Profe, una ¿Alguna pregunta, otra pregunta? sí, en modelo lineal uno muchas veces ve que dan una métrica para evaluar la correlación de esos individuos, es decir, claro, el paciente que tiene falla cardíaca y que está en X hospital o en Y hospital, los de ese X hospital, sus mediciones tienden a estar correlacionadas y cuando uno utiliza modelo lineal, hago la analogía por lo ahorita, muchas veces esa variabilidad intragrupo lo hacen con el coeficiente de correlación intraclase. ¿Aquí existe alguna métrica para evaluar cuán se parecen, cuán recorrelacionados pueden estar los datos? Sí, o sea, ahí uno, en general, uno trabaja con correlación, o sea,
Cuando yo agrupo, pues la idea es que los individuos de cada uno de los grupos, por ejemplo, en este que era los que tuvieron una hospitalización y los que tuvieron dos. Dentro de los que tuvieron una hospitalización, la idea es ver cómo se correlacionan las variables entre ellas y cómo se correlacionan los tiempos a esa hospitalización, ¿sí? Lo mismo en los otros. Esas correlaciones, bueno, en general uno trabaja con correlaciones dependiendo de las variables, si son cuantitativas, pues ahí trabajamos con correlaciones de Pearson o correlaciones de Spearman. No hay una métrica específica, uno trabaja con esas correlaciones. Sin embargo, cuando se hacen modelos de clasificación como Random Forest, como un CAR, alguno de estos métodos de aprendizaje de máquina pues ahí hay otras métricas que tienen que ver con distancias euclídeas y distancias no euclídeas para tratar de agrupar y determinar qué tan símiles son esos individuos en ese grupo.